Escúchelo usted, es una motocicleta, es un camión, es una ambulancia. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El jazzista estadounidense Miles Davis dijo alguna vez que el silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de los ruidos. Para quienes vivimos en grandes ciudades como la Ciudad de México, el silencio ha pasado a ser el mayor lujo. Ya sea el rumor de la bomba de agua que hemos interiorizado para poder descansar, el motor de una motocicleta que pasa, el escape de un camión, las cortinas de acero de un local que abre o cierra. En las ciudades el ruido es nuestro silencio. Hace muchos años que ya no pasa el sereno, pero la alarma de un automóvil, un perro de azotea o la reversa de un camión nos tranquiliza de algún modo. Sabemos gracias a ellos que la ciudad sigue afuera haciendo sonar sus instrumentos. La Real Academia Española define ruido como un sonido inarticulado, por lo general desagradable. En la Ciudad de México todos los sonidos lindan con el ruido. El camión de fierro viejo, una marimba a la hora de la siesta, el afilador, el marchante, el pregonero, el camotero, la campana de la basura pueden ser parte del folclore y de nuestras tradiciones o una maldición gitana. Hoy hablaremos de los sonidos, del ruido, del sonido de la ciudad y de sus posibilidades narrativas. No se vaya, suba el volumen de su televisor. Ya lo dijo el poeta francés Jean de La Fontaine. Las personas que hacen poco ruido son peligrosas. Y claro, como todas las semanas les recuerdo, ¿a quién? A Adolfo Bioy Casares, quien dijo que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues aquí, en el ruido, en el sonido, en la otra aventura. Tengo este recuerdo de la ciudad y sus sonidos nocturnos. Lo escribí hace ya algún tiempo y forma parte de este libro. No estamos para nadie. Dice lo siguiente. Nos despertamos a la mitad de la noche sin ideas, perdidos al borde de la cama entre el sueño y la vigilia. La alarma de un coche se activó. Eran las 3 de la mañana. Desde que la industria automotriz decidió proteger los automóviles con alarmas contra robo, el sueño corrido terminó para siempre en la ciudad. Me compraré un cronómetro para medir con él los minutos que tarda el propietario del automóvil en salir de su casa para desconectar la sirena. Cada vez más tiempo en despertar, salir adormilado en pijamas y pantuflas para callar a su coche. Nuestra única esperanza es que los ladrones le roben el auto, en descargo del hombre nocturno cuyo coche despierta a todo el vecindario. Debe aceptarse que las alarmas son cada vez más sensibles. Si llueve, suenan. Si pasa un camión pesado, suenan. Si se recarga alguien en el cofre, suenan. Solo ante los ladrones callan las alarmas. Mediante sofisticados sistemas de interrupción, los rateros cortan la energía. Acto seguido, desvalijan el coche con toda tranquilidad o de plano se lo llevan en la oscuridad. En lo personal, abandoné la práctica perversa de la sirena precautoria cuando descubrí, no sin cierta melancolía, que el único sorprendido era yo mismo. Cada vez que metía la llave en la cerradura de la puerta, mi cerebro anulaba el pasado inmediato, ocasionando olvido y ¡pac!, el escandalazo. En conclusión, el sueño nocturno se ha vuelto impracticable. Las alarmas derrotan incluso los efectos del tafil. Lo que tú necesitas son unos tapones para los oídos, me dijo un amigo. Los mejores son los de silicón, ergonómicos. Nunca recurras al algodón o al Kleenex para fabricar tapones caseros, sería una locura. Conozco a alguien, agregó, que se le fue hasta el fondo un tapón doméstico y tuvo que salir a las 2 de la mañana a un hospital para que le extrajeran el cuerpo extraño del tímpano. Se pasó la noche en vela y tuvo una lesión en el oído medio. Prevenido como nadie acerca del tapón para la oreja, me compré 2 pares de insuperables Air Seals. El instructivo decía, una escala de decibeles, frequency, de 125, side deviation, 4.6. No entendí nada. Esa noche le entregué a mi mujer sus tapones.
Si necesitas algo, me tocas el brazo. Adiós. Ahora nos damos las buenas noches con señas. La mano en círculo quiere decir hasta mañana. La palma de la mano al aire, moviéndose de arriba a abajo, que descanses. Mi amigo tenía razón. Uno se pone la cera en ambas orejas y obtiene un silencio de eternidad muy parecido al de la muerte. Al fin habíamos derrotado al ruido. Intenté conciliar el sueño cuando me di cuenta que oía mi corazón. El estruendo de la sístole y la diástole me aterró. En la noche pasan cosas muy extrañas. Recuerdo que pensé, ahí se localiza la vida. Perturbado, me quité los tapones y toqué el brazo de mi mujer. Se quitó el tapón del oído izquierdo. Le dije una buena frase. ¿Oyes tu corazón? Estoy dormida, no oigo nada. Es cosa de acostumbrarse a los tapones, me dijo mi amigo. Primero oyes el bullicio interior, pero luego ya no oyes nada y duermes como un lirón. Eso. O mudarte a vivir al campo. Preferí probar otra vez con los tapones. No oigo nada cuando me pongo los tapones. Ruidos en la ciudad. Eso que oye usted es un avión que está a punto de aterrizar en el aeropuerto de Benito Juárez. No sé si el aire. El manejo de los ruidos y los sonidos en la literatura narrativa, arte del tiempo y del silencio, es una de las grandes pruebas de maestría. Solo quien sabe de veras oír puede hacer oír a sus lectores, ya sean en las formas de conversar de sus personajes o los sonidos incidentales. Narrar valiéndose de los sonidos es tan importante como la mirada estética. Los ruidos son también el lindero de la cordura. ¿Escuchas eso?, preguntan los paranoicos. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, El corazón delator de Edgar Allan Poe o El Orla de Guy de Maupassant, donde el mundo interior de los personajes, con sus ruidos y sus voces, se funde con el mundo real y anuncia la locura? En los universos oscuros de estos maestros de la literatura, el único silencio es el de la muerte. En su libro, El silencio y otros poemas, Poe escribió al inicio de Espíritus de los muertos, escúchelos usted. Tu alma se encontrará sola, entre los pensamientos sombríos de la lápida. Nadie, de entre la gente, espiará tu hora secreta. Calla en esa soledad que no es aislamiento, pues entonces los espíritus de los muertos que vivieron antes que tú, de nuevo estarán alrededor de ti en la muerte, y su poder te eclipsará. Estate quieto. El 20 de abril de 1920 abrió sus puertas el Salón México. Aquel fue uno de los lugares predilectos para escuchar y bailar danzón. En 1932 escribió José Gorostiza unos versos que decían: el salón de baile, el México, el Azteca, el Habana, especie de santuario de la sensualidad sorda del pueblo, a donde acude todos los sábados a reventarse. Un danzón, sí, un danzón, que se revienta como un tiro, como un clavel. Los salones de baile son una parte fundamental del panorama sonoro de la Ciudad de México. En la novela Santa, ubicada temporalmente en los albores del siglo XX, Gamboa reseñó Una noche en el Tívoli Central. En este fragmento nos cuenta: desde el testeo de la sala cuelga un anuncio, danzón, y al filo de la 1:30, en el local ya demasiado concurrido, el danzón estalla con estrépito de tropical, pugnando por romperlos e ir a encender a los transeúntes pacíficos que se detienen y tuercen el rostro, dilatan la nariz y sonríen, conquistados por lo que prometen serán armonías errabundas y lúbricas. En el libro Sonidos de la Ciudad de México, este enorme libro que tengo aquí, que publicó Sexto Piso y la Fundación BBV, se menciona que fue en Matanzas, Cuba, donde se comenzó a bailar el danzón.
aproximadamente en el año de 1879. El danzón se abrió paso como un vals de los pobres, una intuición de los procedimientos de la corte de los ingenios azucareros. De acuerdo con lo escrito en este libro, Sonidos de México, el danzón surge pues como una escenificación marginal de la velada aristocrática. En Escenas de Pudor y Liviandad, este libro de Monsiváis, del cual hemos hablado aquí varias veces, un libro que hemos traído, decía yo, en distintas ocasiones y por distintos motivos. Monsiváis escribió a propósito del legendario Salón México y del danzón lo siguiente, escuche usted. ¿Quién baila danzón en las horas inaugurales del México institucional? Obreros, empleadillos y marginados, los primeros espectadores de una modernización que los modifica sin incluirlos. En los dancings, las multitudes y los solitarios lanzan sus cuerpos hacia los objetos vecinos y aceptan su sex appeal, porque en el arrimadero les toca lo mismo a los recién avecindados en la capital, con su carga casi intacta de cultura campesina, y a quienes neutralizan siglos de hacinamiento capitalino en el infinito de un cuarto de vecindad. Emigrantes y nativos, dice Monsiváis, se relajan en sitios que son agujeros de la vitalidad. El danzón contrasta las prisiones de la monotonía. En los 20s y años 30 hay tantos salones de baile como microsociedades adjuntas, y ahí acuden concubinas, prostitutas, y la siguiente palabra casi no tiene connotación moral: fabriqueñas. Al pasarla bien, creen que son las primeras que les expropian a los de arriba un pedacito de su diversión. Sonidos de México y Escenas de Pudor y Liviandad. Los bailaderos en la Ciudad de México. El sonido de la Ciudad de México. Los sonidos en la ciudad. Eso que oye usted es un helicóptero arriba de nosotros. Escúchele usted. No sabemos quién va dentro del helicóptero. Quizá algún futuro cronista de la urbe hable un día del México antes del metro y el México después del transporte subterráneo. Las zanjas abiertas en la avenida Chapultepec tal vez dividan la historia metropolitana en dos épocas, y acaso mañana los jóvenes digan, para referirse irreverentes y despectivos a algún viejo, es del tiempo de los tranvías, como quien alude hoy al año del caldo. Lo anterior fue escrito hace 54 años por este gran escritor, periodista mexicano, José Alvarado. Nació en 1911, murió en 74 del siglo XX. El gran periodista mexicano. La estampa puede leerse en la antología que Margarito Cuéllar preparó para la colección Esenciales del 20 de Ediciones Cal y Arena, y es una parte de la crónica que Alvarado escribió sobre la inauguración del metro en la Ciudad de México, allá en el año de 1969. Yo aún la recuerdo. Desde su fundación hasta el día de hoy, el metro es una parte fundamental del paisaje sonoro de la ciudad. El pitido que anuncia su llegada, el ruido en sus túneles, los pregoneros que lo recorren vendiendo toda clase de productos. Les traemos este compacto, aquí les entregamos, aquí les vendemos. En esa ciudad secundaria y oculta, el subsuelo, el gran gusano naranja se encarga de marcar el ritmo y las pulsaciones de la gran ciudad. Hemos traído para ustedes, como los vagoneros de las letras, el inicio de una crónica publicada poco tiempo después de la inauguración del metro. Escuche usted a este gran escritor, José Alvarado, cronista mayor de la ciudad. El metro cambiará no solo el tránsito y el aspecto del burgo, sino también la psicología de sus habitantes. ¿Ha estudiado alguien el alma de quienes se pasan buena parte de su vida metidos en camiones, víctimas de apreturas, tufos, pisotones, codazos, impaciencias, calores, injurias y retardos? ¿Se han investigado los traumas padecidos por quienes surgidos esperan vanamente un ómnibus o un taxi? Y ello ha producido toda una comunidad de ciudadanos tristes y agresivos, prestos a la disputa y al berrinche, resentidos y enfermos, expulsados de la alegría de vivir y con la aptitud del trabajo disminuida.
listos para amargar la existencia al prójimo. Así se han vuelto, a causa de la explosión demográfica, los tranvías y los camiones, muchos metropolitanos. ¿Hará el metro el milagro de borrar las nubes en estos espíritus? En el taller de La Otra Aventura, usted lo sabe, traemos asuntos que tienen que ver con la emisión de este día. Hoy, sobre el ruido y el sonido, Jimena de Gortari nos ha hecho el favor de mandarnos un trabajo realmente notable, Guía Sonora para una ciudad. Lo tengo aquí en este dispositivo. ¿Cuántas veces he dicho yo que hay libros importantísimos en la academia que deberían tener ya la forma de un libro comercial, es decir, de un libro que estén en las librerías? Jimena de Gortari es una estudiosa desde hace muchos años de los sonidos, el sonido positivo, el sonido negativo, la economía del sonido. Es un libro que debe estar ya en librerías, y si no, búsquelo. Guía Sonora para una ciudad, Jimena de Gortari. Durante mucho tiempo en casa me dijeron que había una música que era ruido y a mí no me importaba. Y había uno que en especial a mis padres y a mi padre lo podía desquiciar, Led Zeppelin. Era la música fuerte y gruesa de aquellos años. Este es, como ustedes ven, un compacto, un objeto ya melancólico, diría Susan Sontag, y es The Sound Remains the Same, Led Zeppelin. Ahora, 3 libros. Uno muy importante, Ruido y Cultura, negociaciones con el ruido en el siglo de la burguesía, de Juan Alcántara, y está publicado por la Universidad Iberoamericana. Un libro muy bien tramado y muy bien hecho. Este libro de Erling Cage, El silencio en la era del ruido. El placer de evadirse del mundo. Este lo tengo, mire, todo subrayado. No lo recordaba yo, así pasa con algunos libros. Erling Cage nació en Oslo en 1963 y este es un libro realmente muy bueno. La campana de la basura. Un ruido de toda mi vida y seguramente también de su vida misma. Peter Handke, Alianza Literaria. Este libro es una delicia y se llama Ensayo sobre un lugar silencioso. El lugar silencioso al que se refiere Peter Handke es el cuarto de baño. Medita sobre esos lugares alejados de las masas y el ruido, de los que Handke ha descubierto a lo largo de su vida que tienen un carácter protector, además de animar a la reflexión, sin importar el lugar o continente en que se hallen. Peter Handke, un lugar silencioso. Este es el taller de La Otra Aventura. Detrás del escenario, los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por 2 grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora de N40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas.
Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas. De la mesa de novedades se han recuperado ya algunos de los libros de la escritora Margarita Peña. Este es La vampiresa de Dakota, publicado por Trajín Narrativa. Ciudad de México, en los años 80, la muerte de una mujer se convierte en un escándalo mediático que fugazmente la vuelve todo un personaje de nota roja. La llamaban la vampiresa de Dakota por su domicilio de la colonia Nápoles y su historial amoroso. Se ha publicado ya este libro de Margarita Peña. De Adel Blázquez, Cali Arena acaba de publicar, huele a tinta fresca, este libro importante, Amaneció un muerto, Antropología de la vida cotidiana en Badiraguato. Es un libro muy importante. Es la forma de entrar a una comunidad, comprenderla, darle sentido, darle forma. Pero en este caso es ni más ni menos que Badiraguato. Si se lo encuentra, no deje de llevárselo. Y mire usted este tercer libro. Se llama El cuento animado. Son cuentos todos en donde aparecen animales. Lo publicó Nórdica y es un libro, mire usted los autores que trae, Flaubert, Chekhov, Kafka, Quiroga, Aldecoa, Roderena, Cortázar. Es un libro que debe usted leer. Son iluminaciones con animales. De la mesa de novedades. Le propongo un juego. Usted ahí en donde está va a recordar 5 de los sonidos con los cuales creció. Yo le voy a proponer los míos. Empiezo con el afilador. Sonaba de lejos y se iba acercando hasta que salíamos con nuestros cuchillos y los dejaba filosísimos. Afilador. El ropavejero no era ese camión que hoy pasa, que usted oye. Era un hombre que traía a veces un carretón o a veces su bolsa atrás e iba comprando. El mío, el nuestro, se llamaba Cirilo. Ropa usada que venda. Fierro, botella, ropa vieja que vendan. El gasero, todavía hasta hoy en día. Pasan, gritan que traen el gas y empiezan a cargar de ese modo verdaderamente peligroso como se carga el gas en la Ciudad de México. ¡El gas! El carro de los camotes. Su leche Nestlé, el camote abierto en 2, y así, con ese sonido estridente, terriblemente estridente, nos comíamos ese postre en aquellos años 70, 60. La campana de la basura. Ese sonido, déjeme decirle, proviene desde hace muchísimos años, tal vez el siglo XIX. Talán, 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 y ahora ha vuelto, no se ha ido. Hay sonidos que acompañan a la Ciudad de México desde antes de que existiera el concreto. Uno de ellos es el llanto de una mujer que vaga por calles desiertas y cauces desaparecidos. Se le oye cuando el resto calla.
a veces cerca, a veces lejos, siempre donde ya no hay agua. La Llorona forma parte del archivo sonoro de la ciudad. Ha cruzado siglos, gobiernos, nombres y mapas. Escuche usted a La Llorona. En el relato recogido por Artemio de Valle Arizpe, dentro de Ciudad Fantasma, no aparece como figura lejana ni mística. Camina entre plazas y avenidas y callejones, con el ritmo de quienes llevan demasiado tiempo vagando sin rumbo. Llega en voz baja, sube desde el suelo, se filtra por las paredes, vibra entre los árboles. Quienes la escuchan rara vez entienden lo que dice. El tono se mantiene con una tristeza áspera que no se apaga. A veces parece nombrar algo, otras se limita a repetir un sonido sin palabras. Su presencia no se interrumpe, persiste como el goteo de una fuga o el crujido de la madera vieja. Se instala en las imágenes de la noche donde la ciudad guarda sus restos. En la versión de Valle Arizpe, La Llorona no es una aparición fugaz. Se mueve entre los espacios como si ya conociera cada rincón. Puede cruzar un zaguán sin mover la cortina. Puede quedarse bajo una lámpara fundida durante horas. El narrador no se interesa por descubrir su origen, la acepta como parte del entorno. Habitar la ciudad implica también convivir con sus voces antiguas. La Llorona no pertenece al terror ni a la fábula, habita otra categoría, la de lo que permanece. Su voz no busca asustar, se acomoda entre las grietas del pavimento, en los muros húmedos, en las bardas despintadas del centro. La ciudad ha cambiado, pero conserva ciertos ruidos. En las madrugadas de lluvia, cuando el aire baja por los callejones, vuelve ese lamento. Nadie lo interrumpe porque hay sonidos que no vienen de afuera, salen de lo que la ciudad ha decidido no olvidar. Este libro es muy bueno, lo publicó Almadía, Ciudad Fantasma, relato fantástico de la Ciudad de México, siglo XIX, siglo XXI. Almadía, Ciudad Fantasma. Desde luego, es un libro que Bernardo Esquinca y Vicente Quirarte antologaron para tener aquí sonidos e historias de la ciudad. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres y hoy del sonido de las frases célebres. Escuche usted esta. A veces el silencio es la peor mentira. Miguel de Unamuno. Hemos llegado al final de esta emisión, con ruido, con sonido y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.